Alimentó durante 30 días a un hombre desconocido y lo que reveló cambió su vida para siempre. Mario, un hombre de mediana edad, se encontraba nuevamente en esa intersección de su vida, donde el peso del deber familiar y las expectativas sociales lo aprisionaban. Su jornada laboral, extenuante y monótona, apenas le dejaba suficiente energía para llegar a casa y abrazar a su familia. Sin embargo, aquel día, mientras caminaba por las calles empedradas y polvorientas de su pequeño pueblo en México, se cruzó con una figura tambaleante. Era un hombre desaliñado de mirada perdida, con el estómago visiblemente hundido por el hambre. A pesar de que su salario no alcanzaba para alimentar a su propia familia, los recuerdos de su madre llenando la mesa de cariño y generosidad lo invadieron. Sin dudarlo, Mario se detuvo y lo invitó a su hogar. Lo que comenzó como un acto impulsivo se transformó en una decisión irrevocable que marcaría su vida. El desconocido, Luis, aceptó la invitación y en esa modesta sala, dos mundos diferentes empezaron a entrelazarse. Los días se convirtieron en semanas y las comidas compartidas resultaron en largas charlas nocturnas que desnudaban las almas de ambos. Luis, un antiguo profesor universitario, trajo consigo relatos de sueños aplastados y desventajas sociales que resonaban en el corazón de Mario. Cada platillo, desde tacos al pastor hasta el reconfortante pozole, se acompañaba de historias que sacudían las bases de su existencia. Mario comenzó a cuestionar su vida, sintiendo que las normas impuestas por su familia le encerraban en una jaula de conformismo y miedo. Sin embargo, el dilema estaba latente, rompiendo la tranquilidad que le daba el invitar a Luis. ¿Era correcto abrir su hogar a un extraño, un hombre que le recordaba cada día la fragilidad de su propia estabilidad? Mario se debatía entre las ganas de ayudar y la angustia sobre la posible repercusión de su decisión. Tenía que sostener una familia, y de un momento a otro, un hombre desconocido había comenzado a calar en sus pensamientos, como una sombra inquietante que cuestionaba la esencia de su propia identidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las semanas avanzaban, la conexión entre ellos crecía. Luis, con su mirada profunda, a menudo compartía verdades que lo mantenían desvelado. Entre risas y eco de platos, revelaciones dolorosas comenzaron a surgir. En una noche particular, las lágrimas surcaron su rostro mientras compartía un secreto oscuro que resonaba con el pasado de Mario. Era un vínculo desgarrador con su padre que provocaría una ruptura en la percepción que tenía de su propia familia. Ese momento lo golpeó con una fuerza arrolladora, abriendo viejas heridas que creía cerradas. La presión aumentaba al enfrentarse a la dura realidad de que tal vez todo lo que había creído sobre la lealtad familiar y sus propios sueños eran, en esencia, un eco distorsionado. La incertidumbre se convertía en un compañero habitual, el dilema de seguir el camino seguro y esperado, o tener el coraje para desafiar el legado familiar, comenzaba a consumirlo. ¿Está realmente listo para enfrentar sus propios monstruos y romper las cadenas que lo mantenían preso a la vida que había vivido? La decisión se cernía sobre él, lista para cambiar su rumbo para siempre. Mario se encontró en una encrucijada. Las noches se volvían más largas, y cada conversación con Luis lo forzaba a mirarse en un espejo que nunca había deseado observar. Antes, su vida estaba marcada por la rutina, trabajo, familia, y la repetición de anhelos no cumplidos. Sin embargo, a medida que el lazo con Luis se estrechaba, la claustrofobia de su existencia solo crecía. Una tarde, mientras Luis revisaba una triste colección de cartas de antiguos estudiantes, Mario cuestionó el sentido de su propio trabajo. Se preguntó si, al igual que su amigo,
Estaba condenando sus aspiraciones a la nada. La inquietud lo llevó a tomar una decisión, hablar con su supervisor al día siguiente, pedir una revisión de su carga laboral, buscar más allá de la monotonía de su jornada. Al caer la noche, Mario se sentó frente a Luis, el silencio pesado entre ellos. Luis, con su voz serena, compartía historias de sus alumnos, de cómo algunos habían logrado superar obstáculos enormes. En cada palabra, había una chispa que iluminaba la mente de Mario. Comprendía que no solo se trataba de su vida, sino también del ejemplo que quería ser para sus hijos. Si seguía en modo automático, ¿qué tipo de legado transmitiría? Las palabras de Luis comenzaron a calar en su corazón. El coraje, mi amigo, es un músculo que debes ejercitar. La vida te pedirá rendición, pero tú decides qué historia contarás al final, dijo. Mario anhelaba esa valentía, deseaba luchar contra sus propios demonios. Sin embargo, un nuevo temor se manifestaba, el temor al fracaso, a la posibilidad de decepcionar a su familia por renunciar a la seguridad de su empleo. Esa noche, en la soledad de su habitación, las dudas lo acechaban. Por un lado, el deseo de cambiar, de escuchar a su interior y finalmente explorar sus pasiones reprimidas, por el otro, la ansiedad de dejar una vida estable por un sueño nebuloso. Esa lucha interna lo llevó a meditar en torno a lo que realmente quería ser. Un padre conformista o uno que, con defectos y errores incluidos, decidiera intentar vivir auténticamente. Los días siguientes fueron llenos de introspección. Mario empezó a escribir un diario, un ejercicio que le permitía procesar sus pensamientos y emociones. Con cada palabra, una parte de su angustia se disipaba, se dio cuenta de que, aunque su pasado era inalterable, su presente ofrecía distintas posibilidades. Luis había encendido una chispa de ambición que había estado apagada durante años. Sin embargo, no todo era sencillo. Su esposa, Clara, notaba un cambio en él. Comenzó a cuestionarlo sobre su comportamiento, expresando preocupación por su creciente inquietud. Mario luchó con el deseo de compartir sus nuevos planes, pero el miedo a la incomprensión la mantenía callado. En su mente, ella representaba una voz de razón, el baluarte de una vida tranquila y predecible, mientras que él deseaba romper los esquemas. Cada conversación tensa con Clara lo empujaba más cerca de la frustración, y se dio cuenta de que nunca podría ser feliz si no se abría a la posibilidad de fallar. Era hora de enfrentar esa vulnerabilidad. Con un peso en el pecho, decidió que el próximo diálogo con Clara no sería sobre restricciones, sino sobre sueños. Al día siguiente, se sentó en la mesa del desayuno, firmemente decidido a hablar. Clara, necesitamos hablar de lo que quiero hacer en mi vida, comenzaría. Pero, ¿cómo iniciar la conversación sin que pareciera un ataque a su vida juntos? El momento de la verdad se acercaba, y no podía rehuir más. Sin embargo, mientras se preparaba para hablar, una fuerte tormenta envolvió el pueblo, y con ella, los ecos de su incertidumbre se acentuaron. La inminente disputa entre sus deseos y las expectativas familiares empezaba a hacerse palpable, y una pregunta quedaba sin respuesta: ¿cómo enfrentar a la mujer que amaba con la verdad de su propia insatisfacción? Mario respiró hondo, sintiendo el aire pesado de la tormenta, como una metáfora de su estado mental. Se sentó en la mesa, las nubes rugiendo en el exterior, mientras su corazón latía a un ritmo acelerado. Cada pensamiento se convertía en un obstáculo, un circuito cerrado de dudas que crecía a medida que se acercaba al momento decisivo. ¿Qué pasaría si Clara no entendía? ¿Y si su sueño resultaba ser una ilusión? Finalmente, tomó una decisión: no podía dejar que el miedo dictara su vida. Se armó de valor y miró a Clara, quien servía el café sin decir una palabra. Sus ojos, preocupados, aguardaban algo más que una simple conversación. Era el momento de despojarse de la máscara del conformismo. Clara, comenzó, su voz un susurro a pesar de la tormenta. He estado pensando en lo que realmente quiero en la vida. No sé si he sido el esposo o el padre que mereces, porque he estado atrapado en una rutina que me consume.
Las palabras fluyeron, tambaleándose entre la verdad y su miedo a quebrar la calma de su hogar. Clara lo miró fijamente, sus cejas fruncidas y su expresión confusa. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre has tenido un trabajo estable, y esto es lo que nos da seguridad. Su respuesta, cargada de incredulidad, resonó en la mente de Mario. El eco del siempre lo golpeó con la fuerza de una ola. ¿Había estado conforme a costa de sus verdaderos deseos? Lo sé, dijo Mario, intentando contener la frustración. Pero quiero más. Quiero explorar mis pasiones, hacer algo que verdaderamente me apasione, no solo por mí, sino también para ellos, para nuestros hijos. Cada palabra era un viaje a su interior, una búsqueda por recuperar el control de su vida. El silencio se instaló entre ellos, pesado y electrizante. Ella buscaba sus palabras, intentando comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Y si no resulta? Preguntó finalmente, con un toque de preocupación en su voz. ¿Y si cambiamos por un sueño que podría dejar nuestra familia en la incertidumbre? La pregunta lo atravesó. En su esencia, se trataba del mayor dilema, la posibilidad de perderlo todo. Pero, ¿a qué costo? No quiero que nuestros hijos crezcan sintiendo que su padre renunció a sus sueños para vivir la vida de otros, respondió con firmeza, sintiendo la chispa de autoconfianza encenderse en su interior. Pero la tormenta también era una sombra de sus temores, un recordatorio de su vulnerabilidad. Con cada trueno y relámpago, Mario se debatía entre el inquietante deseo de manifestar sus sueños y el constante temor a ser incomprendido. Aún así, la idea de una vida auténtica comenzaba a tomar forma en su mente, desafiando la idea de seguridad que había perseguido hasta entonces. Mientras la conversación se desarrollaba, se dio cuenta de que la toma de decisiones también implicaba liberar a los demás de sus expectativas. Clara lo escuchaba con atención, su mirada había cambiado, pero el diálogo no iba a resultar sencillo. Aunque ambos se amaban, sus caminos parecían divergir en este punto crucial. El desafío estaba lejos de culminar. En ese momento de conexión, Mario entendió que, aunque las palabras fueran dolorosas, cada revelación era una oportunidad de crecimiento. El proceso apenas comenzaba, y el miedo se mantenía ahí, amenazante pero no invencible. Clara se quedó en silencio, asimilando lo que escuchaba. Mario sabía que su pregunta más grande aún estaba por venir. ¿Podría su relación soportar el peso de estos nuevos sueños? ¿Estaba dispuesto a arriesgar su estabilidad emocional por el anhelo de una vida más plena? Mientras la tormenta continuaba rugiendo en el exterior, una oscura revelación se instaló en su mente, una cuestión latente que podría dar un giro aún más drástico a su vida. Y en medio del caos, una nueva pregunta se formó en su mente: ¿qué haría si, además de él, Clara también tenía sueños que no le había compartido? La inquietud lo envolvió, su viaje de transformación apenas comenzaba. Mario pasó los días siguientes sumido en un torbellino de emociones, con la conversación con Clara resonando en su mente. Cada interacción cotidiana se sentía como un espejo que reflejaba su conflicto interno. En el trabajo, la monotonía se había vuelto más insoportable. Cada informe que redactaba le recordaba el camino que había elegido pero que ya no deseaba recorrer. Su ambición de buscar algo más ardía en su interior, y con ello una profunda insatisfacción. Decidido a encontrar claridad, Mario empezó a escribir un diario. Cada mañana, al despertar, se sentaba en la cocina, una taza de café frío en sus manos, y dejaba fluir sus pensamientos. La escritura se convirtió en su terapia. Le permitía profundizar en sus deseos y temores. Una línea se repetía en sus páginas: ¿qué significa realmente ser exitoso? En cada renglón, reflexionaba sobre el valor que había dado al trabajo seguro y las expectativas ajenas a expensas de sus verdaderos anhelos. Mientras escribía, una idea comenzó a tomar forma. Este proceso debía ir más allá de la introspección, necesitaba moverse hacia la acción. Al principio, pensó en asistir a un taller de motivación. Pero, al reflexionar en la búsqueda de un propósito puro,
decidió que podría emprender un pequeño proyecto relacionado con una de sus pasiones olvidadas, la fotografía. Siempre había admirado la capacidad de capturar momentos únicos, pero había dejado esa pasión atrás, sacrificándola en el altar de la estabilidad financiera. Con el corazón palpitante, Mario se inscribió en un curso en línea sobre fotografía. Cada video que veía, cada técnica que aprendía, reavivaba una chispa de entusiasmo que había estado dormida. El mundo se llenaba de colores y posibilidades a través de su lente, y por primera vez en años, su mente se despejaba. La visión de un futuro donde podía combinar su talento con una vocación emergente lo embargaba de emoción. Sin embargo, su mente no tardó en oscurecerse nuevamente. ¿Qué pasará si no soy bueno en esto? A pesar de la duda que amenazaba con derrumbar su nuevo enfoque, Mario se aferró a su propósito. Se propuso captar la esencia de su día a día, enfocándose en lo que le rodeaba para transformar lo ordinario en extraordinario. Salía de su zona de confort al retratar los parques donde sus hijos jugaban, la luz suave del atardecer iluminando la cara de Clara mientras leía, o las risas compartidas en la mesa del comedor. Cada foto no solo era un registro visual, sino un testimonio de su lucha por construir una vida que resonara con su verdadero ser. Un fin de semana, mientras revisaba las imágenes que había capturado, una de ellas se destacó. Era un retrato de Clara, espontánea y feliz, envuelta en una risa genuina. Mario sintió un torrente de conexión emocional. En ese momento, tomó una decisión audaz: compartir sus fotografías en las redes sociales. Aunque la idea lo hacía temblar, comprendía que este sería un paso hacia su nueva vida, un acto de valentía ante su propia vulnerabilidad. Al día siguiente, clic en publicar se sintió como una liberación pesada. Entró en un ciclo de retroalimentación, donde amigos y familiares comenzaron a elogiar su trabajo. La validación le dio una dosis de confianza, pero también lo llevó a preguntarse si Clara lo vería de la misma manera. La incertidumbre acerca de su reacción lo atormentaba. Sin embargo, mientras la convulsión de emociones lo presionaba y las imágenes seguían acumulándose en su perfil, una inquietud más profunda emergió. No solo se trataba de sus sueños. En su viaje por redescubrirse, no podía evitar cuestionar qué pasaba si, efectivamente, Clara también albergaba un deseo oculto. ¿Había algo entre ellos que había quedado por explorar? La respuesta a esa pregunta permanecía en la penumbra. Mario sabía que este era solo el principio de un camino lleno de descubrimientos, y mientras se preparaba para una nueva semana, su determinación se transformaba en una promesa: el próximo paso debía involucrar a Clara. Y el verdadero reto era invitarla a compartir sus sueños. Ese momento de conexión genuina generaría tensión, y la sensación de que ambos podrían estar en el precipicio de un nuevo capítulo lo llevó a una inquietante revelación: inevitablemente, sus destinos estaban entrelazados, listos para desafiar lo que pensaban conocer sobre el amor y la ambición. ¿Podrían juntos confrontar sus miedos y aspiraciones en lugar de dejarlos separarse? La lluvia continuaba su danza en el exterior, mientras él se preparaba para dar el siguiente paso. Mario se despertó esa mañana con una sensación renovada. Las gotas de lluvia seguían deslizándose por la ventana, reflejando su estado de ánimo. Había una corriente de vida y un aire fresco que lo empujaban a actuar. Había pensado en Clara durante toda la noche, en lo que significaría abrirse a ella, en el camino que ambos podrían tomar juntos. Sin embargo, la idea de hacerlo le aterraba. Todo lo que había aprendido en su búsqueda de autenticidad parecía ahora un desafío más grande a medida que se preparaba para hablar con ella. Desayunó en silencio, analizando cada bocado, intentando encontrar la palabra exacta que capturara su nuevo enfoque en la vida y su deseo de volverse vulnerable. Miró a sus hijos jugar en el salón, llenos de energía y sin miedo a expresarse. Quería esa misma valentía para sí mismo, para poder revelarle a Clara no solo sus inseguridades respecto a su pasión por la fotografía, sino también sus temores sobre su relación. ¿Podría ella, al igual que él, añorar un camino diferente? Decidido, pasó el día confeccionando un plan.
No podría hacerse de la noche a la mañana, sería estúpido esperar que una conversación lo cambiara todo. En su más profundo anhelo, sabía que necesitaba crear el ambiente adecuado para que ambos se sintieran cómodos. Así, pensó en llevarla a un café pequeño y acogedor al que solían ir antes, uno que evocara los recuerdos de tiempos más simples y alegres. Cuando finalmente llegó el momento, el corazón de Mario latía con fuerza. Tomaron asiento en la terraza, envueltos por el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones de los demás. Mientras hablaban de su día, él se permitió captar esos pequeños instantes con su teléfono, inmediatamente sintiéndose inspirado a crear una historia visual de su encuentro. Alzó su mirada hacia Clara y sintió que había llegado la hora de hablar sobre sus sueños. ¿Sabes? He estado pensando en lo que significa para mí el éxito, comenzó, su voz temblando ligeramente. Clara lo miró con interés. En realidad, me he dado cuenta de que, en este momento de mi vida, no se trata solo de trabajo. Se trata de ser feliz, de seguir lo que me apasiona, y creo que tú también tienes sueños que perseguir. ¿Te gustaría hablar de eso? El silencio se alargó por un momento, un instante donde el tiempo parecía suspenderse. Mario se sentía expuesto, como si su vulnerabilidad pudiese deshacer el lazo que ellos compartían. Sin embargo, al mirarla, vio en sus ojos una chispa de comprensión. Clara tomó un sorbo de su café, permitió que la incertidumbre se disipara y finalmente comenzó a hablar. Las palabras parecían fluir de ella como un manantial. Reveló sus propias preocupaciones, sus deseos ocultos de explorar su creatividad más allá de las expectativas que otros le habían impuesto. Mario lo escuchaba atentamente, sorprendido por la profundidad de sus reflexiones. La conexión que sentía en ese momento era el reflejo de su propio anhelo por liberarse. Ambos compartieron experiencias, emociones y, por primera vez, los miedos que habían mantenido a raya. Sus risas se entrelazaban con la tensión de las revelaciones, creando un ambiente donde la vulnerabilidad podía florecer. Mientras pasaban las horas, Mario entendía que ese acto de abrirse al otro era tanto un regalo como un reto. Al concluir la tarde, había un nuevo entendimiento entre ellos. Sin embargo, en su fuero interno, Mario comenzó a cuestionar si habían rumiado lo suficiente sobre sus aspiraciones individuales o simplemente habían comenzado a rasguñar la superficie. ¿Qué pasaría al explorar los sueños no solo compartidos, sino los sueños propios que aún no habían sido revelados? La noche se adueñó de la ciudad, y con ella, la sensación de que este era solo el inicio de una nueva etapa no solo para él, sino para ambos. Sentía que la fotografía, su camino hacia la autocomprensión, seguía aguardando por nuevas historias que contar. ¿Sería capaz de captarlas y, a la vez, tramitar su vida emocional? Al llegar a casa, con la mente llena de ideas y la incertidumbre como compañera silenciosa, decidió que seguiría buscando su voz a través de la lente de su cámara, pero siempre con la esperanza de que Clara también encontrara la suya. Pero, en lo más profundo, una pregunta seguía pendiente: ¿estaban listos para enfrentar el ruido del mundo y, juntos, transformar sus aspiraciones en realidad? Mario se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando las sombras de sus pensamientos. La conversación con Clara aún resonaba en su mente. Había una energía nueva en su ser, un impulso que lo empujaba a explorar sus propios límites y a dar un paso más allá del apaciguamiento al que se había acostumbrado. Sin embargo, a medida que reflexionaba sobre la noche pasada, la primera chispa de duda se alzó, desafiando su optimismo. ¿Había sido suficiente? ¿Habían realmente alcanzado las profundidades que necesitaban explorar? Se preparó para enfrentar el día con un espíritu renovado, alistando su cámara como si fuese una extensión de su propia voz. El mundo a su alrededor parecía esperarlo, y con cada clic del obturador, se comprometía a capturar no solo la realidad exterior, sino también su realidad interna. Para Mario, la fotografía era su lenguaje. Cada foto contaba no solo una historia visual, sino también un relato personal.
Cada imagen ofrecía una oportunidad para mirar más allá de la superficie, un recordatorio de su travesía personal hacia el crecimiento. Decidió que era tiempo de aventurarse a la búsqueda de su voz. Dejó de lado los temores que lo habían paralizado tanto tiempo. Su primera parada fue un parque cercano, donde los niños correteaban y las parejas reían. Las sonrisas, los gestos sencillos y las miradas cómplices se convirtieron en su práctica. Observó y registró esos momentos, con la intención de no solo entenderlos, sino de sentirse parte de ellos. Sin embargo, al regresar a casa, una sensación de desasosiego lo envolvía. A lo largo del día había capturado imágenes significativas, pero las dudas sobre su propio camino lo acechaban. El papel que desempeñaba como padre, esposo, y su rol en la sociedad emergían en su mente como sombras persistentes. Había capturado la felicidad ajena, pero ¿dónde estaba su propia felicidad en esas imágenes? Decidido a no dejar que la ansiedad se apoderara de su búsqueda, Mario se sentó ante su computadora y comenzó a editar las fotos. Las imágenes tomadas con cariño hablaban por sí solas, pero al revisarlas, cada corte y cada ajuste le revelaban algo más que una simple técnica. Se dio cuenta de las posibilidades que se abrían ante él, contar historias reales y genuinas a través de su lente. Pero para que su entusiasmo se traduciera en algo tangible, necesitaba dar un paso más allá de la observación. Con la mente borboteando de ideas, decidió que no solo se trataría de capturar la vida a su alrededor, sino de also documentar su propia autenticidad. Así es como comenzarían sus 30 días de dedicación, en la que ponderaría su existencia, grabaría sus reflexiones y se confrontaría con la realidad de sus anhelos. Esto no solo sería un ejercicio artístico, sino también un profundo camino de sanación personal. La primera tarea que se autoimpuso fue escribir una carta a sí mismo, manifestando su deseo de ser el hombre que anhelaba ser, un hombre que asumía sus miedos y vulnerabilidades. En ese proceso de autodefinición, era crucial romper la barrera que había construido en torno a sus emociones. Cuando terminó, sintió una ligera presión en el pecho, como si una carga hubiese sido aliviada. Aquella carta se convirtió en una especie de pacto, daría un rostro a esos sueños ansiados. Mientras la noche avanzaba, su determinación se solidificaba. La idea de documentar este recorrido le hacía sentir vivo. Sus pensamientos se transformaron en imágenes, y de nuevo la pregunta sobre Clara surgió: ¿compartiría este viaje con ella, o se hallaría en él en un camino solitario? La incertidumbre superó su emoción, dejando un eco profundo. Sin embargo, estaba claro que había comenzado a cruzar el umbral hacia algo nuevo. Pasó un día más en ese ciclo de autorreflexión y captura, con cada imagen transmitiendo una parte de su viaje. Sin embargo, en su corazón, la sombra de la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda por la autenticidad? El día culminó con una decisión crucial. Se sentó frente a su computadora, contemplando las fotos de su primer día, y decidió que era hora de compartirlo. Pero no con cualquier persona, sino con Clara. Creía que solo a través de esa conexión genuina y una exposición mutua, podrían ambos alcanzar un verdadero entendimiento de sus aspiraciones. Sin embargo, al pulsar el botón de envío, una inquietud lo invadió. ¿Está realmente preparado para lo que podría venir después de abrir esa puerta? ¿Qué pasaría si sus miedos y deseos más profundos se desataran? La respuesta aún permanecía en el aire, esperando ser descubierta. El sol salió de nuevo, pero Mario se sintió más pesado que el día anterior. La noche había transcurrido con una mezcla de ansiedad y anticipación. El mensaje enviado a Clara no solo representaba un paso hacia la apertura, sino también un abismo de incertidumbre. ¿Estaría lista para las verdades más ocultas de su vida? Mientras se preparaba para su rutina, un nudo comenzaba a formarse en el estómago. Cada tarea parecía reflejar el eco de su decisión. Al llegar al parque nuevamente, hoy todo lucía diferente. Las risas de los niños y el bullicio de las parejas se transformaron en un murmullo lejano. Sus pensamientos se centraron en cómo compartir su verdad, en quién era realmente.
¿se atrevería a mirarse en el espejo de su propia vulnerabilidad? La cámara en sus manos, antes un objeto de libertad, ahora pesaba como una piedra. Comenzó a hacer fotografías, pero los rostros alegres que capturaba parecían burlarse de su estado interno. En cada imagen, sentía la presión de una autenticidad que no podía alcanzar. Intentó desconectarse de esa inseguridad, pero le resultaba imposible, era como si cada shot fuera un recordatorio de sus propias limitaciones. Por primera vez, su arte reflejaba no solo el exterior, sino una guerra interna sin resolver. El día pasó como una sombra de incertidumbre, y las reflexiones que había tomado al sentarse a escribir su carta emergían nuevamente. ¿Era realmente un hombre dispuesto a mostrarse tal cual era? Esa lucha lo llevó a una revelación crucial: no solo estaba buscando a Clara, sino que se estaba buscando a sí mismo. Se preguntó si había algo en el que temía compartir incluso con su propia sombra. Esa noche, decidió implementar nuevas ideas. En lugar de fotos estáticas, se propuso capturar instantes de movimiento, esbozos de vida que hablaban de cambio. Así, mientras sus dedos se deslizaban a lo largo del lente, sintió un impulso de metamorfosis. Quizás su vida no era un marco estático, sino una serie de momentos en constante evolución. Ese enfoque le ofrecía un nuevo prisma a través del cual observar el mundo y a sí mismo. El cambio en su metodología lo impulsó. Tenía que enfrentar otra meta si quería romper las cadenas del miedo: grabar un blog donde compartiera sus pensamientos y reflexiones. Podría usar su voz para articular lo que había escrito. La idea lo desbordaba. En su mente, la imagen de un Mario vulnerable emergía, y pese a la incomodidad inicial, había algo liberador en ello. Al día siguiente, fue a su rincón habitual en el parque. Se sintió como un actor en su propia obra. La cámara funcionó como un confidencial y espejo, revelando no solo lo que su lente capturaba, sino lo que su voz podía comunicar. Habló al aire sin un guión, dejando que las palabras fluyeran como una corriente. Terminó la grabación con más preguntas que respuestas. ¿Era esto suficiente? ¿Estaba listo para recibir la reacción de su familia y amigos? Las grabaciones tomaron forma, pero cada clip le dejaba un retrogusto a inseguridad. Al llegar la noche, el correo electrónico de Clara apareció en su bandeja. Su corazón palpitó. La respuesta que buscaba, el primer paso hacia una conexión profunda, por fin estaba al alcance. Con un clic, la abriría y esa acción podría cambiar el rumbo de ambos. No obstante, el miedo a lo desconocido envolvía su mente. ¿Sería este el instante que había estado esperando, o una simple ilusión que reafirmaría sus inseguridades? Mientras su dedo se movía hacia el botón, la tensión se intensificó. Esta no era solo la respuesta a un correo, era una confrontación con su autenticidad, su verdadero yo. El momento había llegado. Mario respiró hondo, dudando un instante más. Finalmente apretó el botón y se adentró en el contenido del correo. Las palabras de Clara lo golpearon como un torrente de emociones contradictorias. Había una mezcla de comprensión, pero también de incertidumbre ante lo que significaría aquella nueva etapa. Ella le había agradecido su apertura, pero al mismo tiempo había planteado un desafío: ¿sería capaz de mostrarse tal como era, sin filtros ni máscaras? Esa pregunta lo asedió, haciéndolo cuestionar si su vulnerabilidad sería suficiente para sostener el lazo que ambos estaban comenzando a tejer. Mientras la noche avanzaba, Mario se sintió impulsado a escribir. Las palabras fluyeron con una sinceridad que nunca había experimentado antes. Puso en papel la lucha interna que había mantenido hasta ese momento, la confusión sobre su identidad y el deseo de ser auténtico. Escribir se convirtió en su refugio personal, un lugar donde podía dejar salir todo lo que inquietaba su ser. Sin embargo, al releer lo que había escrito, la inseguridad regresó con fuerza. ¿Podría ser eso lo que Clara necesitaba, o simplemente era un grito al vacío? Sus pensamientos lo llevarían a tomar una decisión más radical: compartir sus blogs. El contenido sería arriesgado, exponiendo sus vulnerabilidades,
pero ocultar su esencia ya no era una opción. En su próximo video, decidió hablar directamente sobre su experiencia con el miedo y la inseguridad, analizando cómo había permitido que esas emociones bloquearan su autenticidad. El día del nuevo blog se presentó como una combinación de nerviosismo y anticipación. Sintiéndose como un náufrago en su propio mar de emociones, se estableció en el parque, con los rostros ajenos de fondo, como testigos de su confesión. Una vez más, al encender la cámara, se sintió como un actor, pero esta vez en lugar de representar un papel, era el mismo, crudo y expuesto. Mientras hablaba, la voz de Mario temblaba un poco, pero cada palabra parecía liberarlo. La reacción interna que esperaba resultó ser un descubrimiento profundo. Al desnudarse emocionalmente, también se sentía más fuerte. Al finalizar, sintió el vacío de lo desconocido, pero también el empoderamiento de haber enfrentado sus miedos. Había hecho algo que hacía un tiempo parecía imposible. Sin embargo, a medida que la noche caía y visualizaba lo que había grabado, los ecos de sus inseguridades comenzaron a filtrarse nuevamente. ¿Acaso había sido demasiado honesto? ¿Estaría su familia lista para recibir esa faceta suya? Y más importante aún, ¿cómo reaccionaría Clara ante este nuevo Mario, presionado por su lucha interna y ansioso por abrirse? Se sentó en el silencio de su habitación, dejando que el eco de sus palabras resonara en su mente. La incertidumbre de cada respuesta que pudiera recibir lo mantenía alerta, como si cada clic del ratón fuera un tamborileo que marcara el compás de su destino. Al abrir su bandeja de entrada, un nuevo correo iluminó la pantalla. Esta vez no era de Clara, sino un mensaje anónimo que su corazón no estaba preparado para recibir. Lo leyó con atención: he visto tus videos. No estás solo, pero debo advertirte que abrirse puede tener un precio. Sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién era esa persona? Y sobre todo, ¿a qué precio se refería? Con una mezcla de curiosidad y miedo, supo que debía enfrentar la nueva realidad que se vislumbraba ante él. Tal vez la verdadera prueba de su autenticidad estaba a punto de comenzar. Mario se quedó inmóvil frente a la pantalla, el mensaje resonando en su mente como un eco inquietante. La advertencia, aunque vaga, impregnaba su imaginación de posibilidades aterradoras. ¿Había hecho lo correcto al abrirse de esa manera? La idea de la autenticidad, que le había parecido liberadora, ahora se tambaleaba bajo la presión de la incertidumbre. Con el corazón desbocado, comenzó a reflexionar sobre sus elecciones recientes. Había comenzado una travesía hacia la autoaceptación, pero ¿era suficientemente fuerte para manejar la exposición? La vulnerabilidad había sido su única bandera de batalla, pero podría transformarse en su mayor debilidad. La oscuridad del comentario anónimo encendió una pequeña chispa de paranoia, haciéndolo dudar no solo de sí mismo, sino de su decisión de ser transparente con el mundo. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, se sentó frente a la cámara una vez más, esta vez dispuesto a grabar un video que abordara sus dudas y pensamientos actuales. Sintió que era necesario no solo para él, sino para aquellos que podían estar pasando por situaciones similares. Su voz resonó, entrecortada de emoción, mientras compartía sus inquietudes. Se trataba de un descargo más que un registro, una terapia en forma de blog. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de la dualidad de su experiencia. La autenticidad podía ser liberadora, pero también aterradora. El camino hacia el verdadero yo implicaba confrontar no solo sus propios demonios, sino también la percepción de quienes lo rodeaban. Una parte de él anhelaba el respaldo de su familia, deseaba que comprendieran que su elección de ser abierto no lo debilitaba, sino que lo fortalecía. Sin embargo, otro rincón de su mente abrigaba el temor de ser rechazado, de perder ese cálido refugio que le brindaban. Unos días pasaron, y aunque su video había recibido comentarios alentadores de desconocidos, el mensaje anónimo lo perseguía. Una noche, mientras se preparaba para dormir, decidió utilizar esas dudas como combustible en lugar de permitir que le robaran la paz. Se levantó con determinación,
necesitaba un cambio, un proyecto que le devolviera el sentido de control sobre su vida. Inspirado, comenzó a trabajar en una serie de cápsulas donde no solo se desnudaba emocionalmente, sino que también desarrollaba un reto para sus seguidores, un lema de 30 días de autenticidad, invitando a las personas a compartir un fragmento de sus vidas que normalmente mantendrían oculto. El propósito era claro: crear un espacio para la honestidad y el crecimiento personal, donde cada uno pudiera descubrir su verdadero yo, al tiempo que ofrecía apoyo a otros en sus propias batallas. Mientras esbozaba sus ideas, sintió que su miedo comenzaba a transformarse en fuerza. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación y lanzamientos de contenido. Las respuestas fueron abrumadoras, la gente comenzaba a unirse a su iniciativa. Entre historias personales y confesiones crudas, un sentido de comunidad emergía. Mario sentía que se estaba creando algo poderoso, algo que lo superaba a él mismo. Un mensaje, sin embargo, se deslizó entre la corrupción y la claridad: abre bien los ojos, Mario. Exponerte tiene un precio. No todos están aquí para ayudarte. Había llegado el momento de enfrentar a aquellos que cuestionaban su viaje con más que palabras. La precaución se transformó en un desafío, se propuso desentrañar la verdad detrás de esas advertencias. Con el peso de la advertencia en su mente y su sentido de comunidad fortalecido, un nuevo desafío se perfilaba ante él. ¿Cómo afrontaría los aspectos oscuros de su propia revelación, que parecían asomarse a la orilla? La respuesta se escondía tras cada decisión que debía tomar en su camino hacia la autenticidad. Cada paso podía dar forma a su futuro. ¿Y si al final, las respuestas que buscaba estuvieran mucho más cerca de lo que pensaba? Mario había recorrido un largo camino en su búsqueda de autenticidad. Cada día se sentía más confiado en la ilustración de sus pensamientos y en el coraje que había descubierto en sí mismo. Había abrazado sus inseguridades y se había encontrado con sus miedos de frente, desafiando las expectativas que durante tanto tiempo lo habían mantenido prisionero. La idea del proyecto de 30 días de autenticidad no solo le había devuelto la pasión, sino que también había comenzado a transformar el tejido de su vida diaria. Mientras se preparaba para su gran presentación del proyecto en un pequeño encuentro que había organizado, una mezcla de emociones recorría su cuerpo: nervios, alegría y la satisfacción de haber dado vida a sus sueños. Había decidido abrir su hogar y su corazón a aquellos que deseaban compartir sus historias, creando un espacio de diálogo donde la vulnerabilidad se celebrara. Su familia y amigos habían sido invitados. Clara, curiosa y ansiosa por ver cómo su esposo había cambiado, prometió asistir. Cuando llegó el momento, Mario se encontró frente a una multitud de rostros expectantes. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Cada palabra brotaba de su interior, pulsando con la emoción acumulada por meses de introspección. Habló de su lucha, de su deseo de ser un padre y esposo auténtico, un ejemplo para sus hijos, y de la importancia de vivir una vida plena. Su voz resonaba en la habitación, llenando el espacio con un aire de verdad que todos podían sentir. La reacción fue inmediata. La audiencia, compuesta por aquellas personas que alguna vez lo vieron atrapado en el conformismo, ahora se encontraba inspirada por su valentía. Muchos comenzaron a compartir sus propias historias, revelando secretos ocultos y sueños postergados. La atmósfera se tornó eléctrica. En ese momento, se dejaron atrás las máscaras sociales. Clara, con lágrimas en los ojos, se levantó al final. Gracias por compartir esto, Mario, dijo. Te he visto luchar y cambiar, y quiero que sepas que siempre estaré a tu lado mientras seguimos descubriendo nuestras propias verdades. Las palabras transitaron en la habitación como un abrazo. Era el reconocimiento que Mario necesitaba, una validación de su esfuerzo por ser auténtico. Los días pasaron y su proyecto fue creciendo, cada vez más personas se sumaban al reto de abrazar la autenticidad. Lo que comenzó como una exploración personal se había transformado en un movimiento que desafiaba a la gente a reflexionar sobre sus propias vidas. Mario se sentía realizado, no solo por el impacto que estaba teniendo, sino porque finalmente comprendía el verdadero significado de éxito:
haber logrado ser honesto consigo mismo. Su fotografía, siempre guardada como un pasatiempo, se convirtió en una pasión que ahora reflejaba no solo lo que veía a su alrededor, sino también lo que sentía en su interior. Su perspectiva se había ampliado, ya no solo capturaba imágenes de su ambiente, sino que buscaba la esencia de la vida en cada toma. En cada retrato, había una historia de superación, un eco de la transformación personal que había iniciado. Una noche, mientras revisaba sus fotografías, se topó con un retrato de Clara que había capturado semanas atrás. La imagen reflejaba la alegría pura, su risa iluminando la escena. En ese instante, Mario comprendió que junto a su viaje personal, también había un espacio para los sueños de Clara. Era el momento de invitarla a compartir esa búsqueda, de preguntar qué era lo que ella anhelaba explorar. La conversación fluyó con suavidad. Clara reveló que también había estado luchando con sus propias inquietudes creativas. Deseaba retomar su amor por la escritura, dejar un legado con sus propias historias. Mario, radiante de felicidad, prometió apoyarla en su camino, igual que ella lo había hecho por él. Juntos, comenzaron a soñar sobre cómo sus trayectorias se entrelazarían, siendo no solo la voz de sus respectivos sueños, sino también el pilar del otro. Aquel cierre simbólico de su historia no marcaba el fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La integración de sus aspiraciones fortalecería el hogar que habían construido, convirtiéndolo en un lugar donde la autenticidad guiara el amor y la confianza. Mario no solo había logrado liberarse de las cadenas del miedo, sino que había aprendido a construir la vida que siempre había deseado, una vida rica en significado y conexión. Con el día comenzando a dispararse en tonos naranjas y dorados, Mario salió a caminar hacia el parque, lleno de agradecimiento. Sabía que su viaje sería continuo, pero estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Aquella transformación, impulsada por la pura honestidad de abrir su corazón y dejar que los demás entrasen en su vida, era la culminación de su viaje hacia la realización personal. Sus decisiones anteriores lo habían llevado a ese instante de paz, confianza y realización, un reflejo del hombre que había soñado ser. Mario, con su cámara en mano, miró a su alrededor, sintiendo que el mundo estaba lleno de oportunidades, listas para ser fotografiadas y compartidas. Ahora, invitaba a todos a unirse a ese viaje de autenticidad, pero también a cuidar de sí mismos y de sus ansias ocultas. La vida era suya para fotografiar, para vivir plenamente. Esta era la verdadera realización personal. Y así, los invitaba a todos a asumir su propia verdad, a buscar ese atisbo de autenticidad que siempre había estado esperando. A enfrentar sus miedos y a vivir con valentía. Era el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.